Evaluación de rutina del bienestar del feto en el ingreso ya, durante el ingreso en el trabajo de parto. Lo recomendado es utilizar la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, como ustedes lo saben hacer, ya sea con un estetoscopio de Pinar o con el estetoscopio que ustedes normalmente tienen, o con el Doppler, que permite nosotros poder percibir el sonido con mayor fidelidad, de tal manera que esto es lo recomendado por la OMS. ¿Ok? El rasurado púbico y perineal no se recomienda, eso incrementa la tasa de infecciones. Enema en el ingreso no se recomienda. Tacto vaginal, intervalos de 4 horas. Recuerden, estamos hablando de embarazos de bajo riesgo. Una paciente, por ejemplo, una tercera gesta, inicia trabajo de parto, sin comorbilidades, con una evolución normal de su trabajo de parto, membranas íntegras, un feto de un tamaño acorde. Entonces esta es una paciente que se va a regir por todo esto. No es lo mismo una paciente primigesta con una pelvis límite, con una RPM, ¿ok? Ya son contextos distintos. Aquí estamos hablando de pacientes de bajo riesgo, que déjenme decirles, son la mayoría. La mayoría de las pacientes que paren son pacientes de bajo riesgo. Lo que pasa es que el exceso de medicalización nos hace sobreestimar el riesgo de todas las pacientes. Por eso es que el atender a una paciente en un hospital incrementa los riesgos, solamente con ser atendida en el hospital. ¿Por qué? Porque es un sitio de cuarto nivel, donde el que está es un especialista, donde el que está es un residente de posgrado que ya va a ser especialista, de repente no tiene la cantidad de cesáreas completas, y entonces viene la paciente, no, esta es una cesárea, porque a mí me faltan 2 para completar el número y le hacen una cesárea a la paciente. Entonces, ese tipo de pacientes deberían ser atendidas en los centros ambulatorios, donde ustedes cuando salgan van a atender. Es decir, que ustedes en los ambulatorios deberían atender esos partos de bajo riesgo y seguir la mayoría de estos lineamientos, porque un ambulatorio que usted tenga una paciente en parto, una sola, allí puede estar un acompañante, la paciente puede caminar, la paciente puede comer y no va a interferir con la función y con la labor del ambulatorio, a diferencia del hospital, donde hay 20 pacientes, imagínense 20 pacientes comiendo, 20 pacientes caminando, 20 pacientes hablando, ¿ok? En los ambulatorios sí se puede aplicar más esto. Entonces, esto, intervalo de 4 horas, pacientes de bajo riesgo. Periodo de dilatación, continuamos. El monitoreo fetal continuo durante el parto no se recomienda, ni se recomienda al inicio, ni se recomienda que sea continuo durante el parto. Insisto, bajo riesgo. Hay pacientes que sí tienen indicación, pero la que no tiene indicación no se debe hacer. Se debe realizar esto que está aquí, que es la auscultación intermitente sistemática, que no vamos a entrar en detalle con esto. De repente yo hago un videito que tengo pensado hacer sobre esto, para que ustedes sepan cómo se realiza, porque básicamente es auscultar, pero con un protocolo para poder hacer diagnóstico. No solamente es ocultar y decir que tiene 140, sino que debe hacerse de manera sistemática para poder hacer diagnósticos adecuados. Anestesia peridural para el alivio del dolor, totalmente recomendado. Y aquí en este caso ya sí, probablemente en los ambulatorios no se puede realizar, se tienen otras alternativas, pero en los hospitales sí se podría, o en cualquier centro de salud donde hay un anestesiólogo. Entonces, en vez de nosotros colocar una anestesia para hacer una cesárea, porque la paciente no quiere, porque le tiene miedo al dolor, entonces se le coloca una anestesia o una analgesia, anestesia peridural, o la llamada epidural, que así la llaman de manera general, pueda tener una mejoría significativa de lo que es el dolor y la paciente acepte más el parto. Y eso es lo que ocurre en países como en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, que yo le pongo el ejemplo y siempre pongo el ejemplo, 2 ejemplos. Uno, creo que se llama Khloe Kardashian, que hasta en televisión ahí con las piernas abiertas pujando salió. Y la otra es la reina de España. La reina de España parió una muchacha de 4 kilos, parto vaginal. Entonces pare la reina,
no va a parir la muchacha de que está en el mercado, trabajando duro, echándole pichón. Son cosas que a veces no entendemos. Eso tiene mucho que ver con el nivel cultural. ¿Ok? De hecho, el parto y la aceptación del parto tiene mucho que ver con el nivel cultural. Mientras mayor nivel cultural, hay mayor aceptación al parto. ¿Ok? Y opioides para el alivio del dolor, la OMS lo recomienda. Utilizar opioides en un ambulatorio es un poco complicado, yo no se lo recomendaría, pero la OMS lo recomienda. ¿Ok? Técnicas de relajación, esto sí lo pueden hacer ustedes. Relajación muscular progresiva, respiración, meditación, esto se le enseña a la paciente durante el control prenatal. Técnicas que le permitan ella misma poder manejar el dolor de otra manera, y el mismo conocimiento de lo que son los procesos fisiológicos del parto alivian el dolor, porque parte de la percepción del dolor tienen que ver con el miedo a lo desconocido. Una mujer que va al proceso del parto sin saber qué va a pasar es una mujer que no va a colaborar, es una mujer que va a tener una percepción negativa, que el dolor se va a exacerbar, ¿ok? Porque el ser humano, por esencia, le tiene terror a lo desconocido. Pero si una mujer que durante el proceso del control prenatal está instruida, usted la educa de los procesos, con respecto a los procesos fisiológicos del parto, es una mujer que cuando llega al parto va a llegar con, vamos a decir, con mayor fuerza, que el conocimiento da poder. Y al tener conocimiento de ello, va a afrontar los procesos del parto de manera totalmente distinta. Por eso es que una recomendación que les hago a ustedes que van a formar parte del sistema de atención primaria es que la educación de la mujer embarazada es fundamental durante el control prenatal. No solamente es, señora, hágase estos exámenes y venga cuando tenga los resultados. El control prenatal es muchísimo más que eso. O, señora, hágase este eco y cuando lo tenga viene. El control prenatal es muchísimo más que eso. Técnicas manuales para el alivio del dolor, masajes, colocación de compresas tibias a nivel perineal, eso va a ayudar mucho a relajar el piso pélvico para que exista inclusive esto como no solamente para alivio del dolor, sino también para la reducción del riesgo de desgarros perineales. Alivio del dolor, también el utilizar medicamentos para el alivio del dolor, para retrasar lo que es el trabajo de parto, por ejemplo, se suelen utilizar medicamentos como antiespasmódicos, que de alguna manera tienen un efecto que retrasan la progresión del parto. Esos medicamentos no están indicados, no están recomendados durante la fase activa del trabajo de parto. Tendrían otro tipo de indicación. El progreso del periodo de dilatación aquí, que tiene que ver con la utilización de estos medicamentos, no se recomienda. Movilidad y posición de la madre. Nosotros, como personal de salud, que incluye personal de enfermería, partera, médicos especialistas, médico general, el personal que esté allí, debemos más bien alentar, o sea, debemos decirle a la paciente, párese, camine, muévase, no sé qué, o sea, debemos hacerlo, y nosotros hacemos lo contrario. Más bien le decimos a la paciente, quédese allí del lado izquierdo, no se mueva, no se siente, no se pare. Es lo que normalmente hacemos, y la recomendación es todo lo contrario. La limpieza vaginal, que si con betadine, con soluciones, no está recomendado. El manejo activo del trabajo de parto, que tiene mucho que ver con las técnicas ya mencionadas, ruptura artificial de membrana, uso de oxitocina, no se debe realizar. Amniotomía de rutina, ruptura artificial de membrana, no se debe realizar. Amniotomía temprana más oxitocina, no se debe utilizar. Esta es una conducta que se hace de rutina. La paciente llega, se le rompe membrana y se le pone 2.5. No lo recomienda la OMS, y la ley de la mujer para una vida libre de violencia, en la parte de violencia obstétrica, lo tipifica como violencia obstétrica, y eso es sancionable. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Oxitocina para mujeres con anestesia peridural no se recomienda en ninguna circunstancia. Antiespasmódico no se recomienda, como ya les mencioné.
Fluidos por vía intravenosa para prevenir el retraso del trabajo de parto tampoco se recomienda. O sea, no, si usted va a utilizar hidratación parenteral es porque la paciente está deshidratada, porque la paciente, pero ¿qué pasa? Que esa es una paciente que va a tener vía oral, o sea, va a estar comiendo, va a estar tomando líquido, es decir, que usted no tendría por qué colocarle una vía, ¿ok? Eso es muy importante, pase una vía inmediatamente y resulta que eso forma parte de las recomendaciones que no se deben hacer. Definición y duración del periodo expulsivo. Esto es muy importante porque tenemos el concepto, y ustedes deberán tenerlo así en su mente, que el expulsivo es cuando la paciente tiene 10 centímetros. Ya está listo, está completa, está en expulsivo. Eso no es así. El periodo expulsivo inicia cuando la paciente tiene inminencia o deseo inminente de pujar, que ahí es donde se produce el famoso, que yo nombro mucho, el famoso signo de domitila, es decir, que es la apertura y cierre del esfínter anal, ¿ok? Que es producto de la retropulsión del coxis. Ese signo le da, o ese momento, la paciente comienza a tener un deseo de pujar. Allí es cuando vamos a pasar a la paciente, no cuando esté completa. Y tampoco cuando la paciente no tiene ganas de pujar, le decimos, puja, dele, usted no quiere a su bebé, se le va a morir, dale, y le apretamos el fondo del útero. No, ¿ok? Porque ese proceso, en ese momento del trabajo de parto, ocurre lo que es la fase de meseta o la fase de desaceleración, y aquí se enlentece, es decir, nosotros tratamos de apurar en un tiempo donde no hay que apurar, y eso hace que el perineo no se distienda, que los tejidos estén más bien friables, que haya mayor tasa de desgarros, porque tratamos de acelerar algo en un periodo de tiempo donde la cosa debe ser más lenta, ¿ok? Porque allí es donde el feto hace la rotación interna. Muchas veces allí mandamos a pujar a la paciente y hacemos maniobras inadecuadas y entonces el feto no rota y hay una distosia de rotación, entonces hay que salir corriendo con un muchacho por una cesárea ya profundamente encajado prácticamente, aumentando los riesgos, inclusive aumentando la morbimortalidad en un procedimiento como una cesárea en esas circunstancias. Por lo que debemos dejar que eso ocurra de manera espontánea totalmente, ¿ok? Y en el momento que la paciente tenga inminencia de deseo de pujar y veamos el signo de domitila, en ese momento es que la vamos a pasar para atender el parto. La posición para dar a luz, de su elección, en cunclilla, en 4 apoyos, si quieren hacerlo en convencional, hacerlo, pero nosotros la obligamos a que tiene que ser ahí en el burro, pase al burro. Eso es una conducta inadecuada, no lo recomienda la OMS. La posición para dar a luz con anestesia, de igual manera, de elección, inclusive de pie, también. O sea, no tenemos que obligar a la paciente a ningún tipo de posición. Método para pujar, nada de que señora puje, que puje cuando usted diga, no. El pujo es una sensación inminente de la mujer. La mujer puja cuando tiene deseos de pujar. Si no tiene deseo de pujar, no puja. Técnica para prevenir el traumatismo perineal, lo que ya habíamos mencionado de las compresas tibias, masajes, todo eso ayuda, todo eso es recomendado. Y por supuesto, durante la atención del parto, la maniobra de Röntgen modificada, que es realmente efectiva para prevenir los desgarros. Política para episiotomía. La episiotomía de rutina no se recomienda, no debe emplearse. ¿Cuándo la hacemos de rutina? Cuando decimos que a toda primigesta hay que hacerle episiotomía. Esa es una conducta muy común en los hospitales. Esto no se debe hacer. La episiotomía debe ser selectiva, es decir, una vez que evaluamos a la paciente y está el periné distendido, es allí cuando vamos a decidir a quién se le hace y a quién no. ¿Ok? Presión en el fondo uterino, la famosísima maniobra de Christeller, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda, no la recomienda, ¿ok? Nada de que ponte ahí arriba, presiona que no sale el muchacho, porque no va a parir, porque si no se va a morir, porque si no, una serie de cosas y se le montan arriba, eso no se recomienda,
Es preferible en algunas circunstancias llevar a una paciente a cesárea en ese momento y no montársela encima y empezar a brincarle encima y a presionar, porque podemos hacer más daño. Ok. Con respecto al alumbramiento, por supuesto está indicado el uso de uterotónico. En este caso, en el contexto del manejo activo del alumbramiento, se debe emplear la oxitocina principalmente, pero como manejo activo del alumbramiento. Otros uterotónicos los dejamos, como por ejemplo el Metergin, las prostaglandinas, para el manejo de la hemorragia posparto, en ese caso. Pero como profilaxis, en el contexto del manejo activo del alumbramiento, se utiliza la oxitocina. ¿Cómo lo vamos a utilizar? 10 unidades intramuscular. Recuerden que esa es una paciente que ni siquiera vía debe tener. En el contexto de bajo riesgo, según la recomendación de la OMS. Entonces, con el desprendimiento del hombro anterior, colocamos 10 unidades internacionales de oxitocina, que puede ser a nivel intramuscular en la parte anterior del muslo. Eso es suficiente. En donde la oxitocina no está disponible, recomienda el uso de Metergin o misoprostol. En donde la oxitocina no está disponible. Esto durante el alumbramiento, ojo. Pero es más fácil probablemente que exista oxitocina a que exista misoprostol, por ejemplo. Al igual que Metergin, que no se consigue mucho en la actualidad, o no es así como antes, que se conseguía muy fácil. Siempre tenemos la oxitocina. Pinzamiento tardío del cordón, como parte del manejo activo del alumbramiento, entre 1 y 3 minutos, una vez que nace el bebé, lo colocamos en el pecho materno, ¿ok? Ya vamos a ver lo que es contacto piel con piel, y dejamos entre 1 a 3 minutos sin pinzar el cordón. Esto va a tener el beneficio de que ayuda al desprendimiento de la placenta, disminuir el riesgo de hemorragia posparto, y en segundo lugar, que esa sangre que se encuentra en el espacio intervelloso pase al feto, que es sangre fetal, y disminuyamos los riesgos de anemia fetal. Tracción controlada del cordón, una tracción continua que primero va hacia tus pies, sin hacer mucha fuerza, con la mano no dominante. Vamos a hacer como una especie de peso de nuestro brazo, pero continuo hacia abajo, y una vez que veamos el bombillo placentario exponiéndose al canal, traccionamos hacia arriba. Y el masaje uterino en el alumbramiento no se recomienda. El masaje uterino es recomendado después que sale la placenta, pero durante el mismo alumbramiento la OMS no lo recomienda. Atención del recién nacido, que ya sería la parte final, ¿no? Según la OMS, en los cuidados postnatales inmediatos del recién nacido, el bebé se le debe retrasar el baño hasta 24 horas del nacimiento y por motivos culturales hasta 6 horas. Prendas de vestir adecuada, temperatura ambiente, gorro, de tal manera de brindarle el confort adecuado al bebé. Eso de agarrar al muchacho, que cuando yo fui residente lo vivía todos los días, había como un lavabo, un lavamanos, un lavaplatos, mejor dicho, y en lo que nacía el bebé lo metían allí y le quitaban todo el vernix, todo, lo ponían bien bonito, lo acicalaban, pero casi que de inmediato. Esa práctica no es recomendada. Es preferible prolongar eso hasta las 24 horas. ¿Ok? Atención de la mujer tras el nacimiento. Aquí ya es la parte de lo que es la evaluación del puerperio, evaluar el tono uterino, ¿ok? Con respecto a los antibióticos, para un parto vaginal, la OMS no recomienda el uso de antibióticos profilácticos, es decir, cuando una mujer pare no debe emplearse, colócale 2 gramos de cefalotina cada 6 horas hasta que se vaya de alta. No es recomendado, ¿ok? No se debe hacer. Esto lo que hace es incrementar la resistencia bacteriana. Ese paciente recibe una dosis y después se va para su casa. Probablemente de allí no tome más nada y esas dosis de antibiótico que recibió lo que va a hacer es perjudicarlo, por lo que no se debe realizar. De igual manera en la episiotomía. No, porque tiene una episiotomía, hay que ponerle antibiótico. No, señor, la OMS no lo recomienda. Evaluación materna de rutina después del parto, todo lo que es signos vitales, involución uterina, turgencia de las mamas, lo que ustedes saben en función a la evaluación del puerperio, por supuesto, es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La madre y el bebé, esto con respecto al alta, que esto también es muy importante, hay una reducción en el tiempo, y usted dirá, oye, hay una reducción en el tiempo, pero son 24 horas, aquí en el hospital a las 8 horas ya se está dando de alta. Eso es un error.
la OMS y por muchos motivos que tienen que ver con medicina basada en evidencia, con la observación lógica de un puerperio, la paciente debe estar por lo menos 24 horas, tanto la madre como el recién nacido. Ni las altas precoces son buenas, ni las altas muy prolongadas tampoco son buenas. Lo recomendado es 24 horas después del nacimiento.